Bienvenido a un nuevo programa de Mundo COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es martes, día 9 de febrero. Bien, la última semana para doblar todas las curvas, como ya anticipara hace más de un mes. Y bueno, pues la situación ha mejorado infinitamente, los datos así lo corroboran. Fijaos en la gráfica que tenéis a mi lado, donde se ve todo el transcurso de esta gran segunda ola, si queréis llamar tercera a este segundo rebote en el que no bajamos nunca de un índice acumulado en torno a 200. Y bueno, las previsiones son aún mejores que la semana pasada. Decía que podíamos cerrar febrero con un índice acumulado en torno o por debajo de 400, ahora no solo lo mantengo, sino que creo que estaremos muy cerca de esos ansiados 250 en media. Por lo tanto, los territorios ganarán muchísimo y en cuanto a la contagiosidad y, por supuesto, también en cuanto a la presión hospitalaria, que se nos olvidará en cuestión de un par de semanas en los territorios más afectados. Vamos a ver la evolución porque la hospitalización ya ha bajado claramente esta semana. Las UCIs empiezan a mostrar esa tendencia, tenemos 2 puntos porcentuales por debajo de la semana pasada. Hay algunas comunidades que todavía están en meseta, incluso subiendo en algún caso todavía, pero que en la mayor parte dan tendencia para bajar esta semana y que la semana que viene hablemos claramente de esa bajada y también por primera vez de los decesos en bajada, puesto que esta semana estamos en pico, como anticipé, y estamos muy cerca de esos 3.500 decesos en una semana. Hemos tocado pico porque algunas ya también claramente empiezan a mostrar bajadas, pero ese máximo es al que íbamos a llegar. Ahora bien, la situación de la pandemia, y con esto me quedo, es mejor en todo el mundo, mejor en Europa, mejor en España, y yo anticipo, doy un titular hoy. Cuando acabe este mes, febrero, podremos mirar atrás y ver lo peor de la pandemia, mirar adelante y ver una situación completamente nueva, en la que nos instalamos a partir de marzo. Vamos con los detalles, vamos con todos los datos. Iniciamos el repaso con el tablero de reparto por comunidades autónomas, que lo tenéis detrás de mí. Voy a hablar de los hitos más interesantes y vamos a hacer un repaso rápido de cómo va la pandemia a la fecha, a día de hoy. Vemos que hemos pasado a verde a algunas comunidades autónomas, más por la progresión que llevan y lo que se espera de la misma, que por alguna de la variable como el índice acumulado. Si bien creo que merecen pasar a verde en cuanto a que la situación ha cambiado mucho en todos los aspectos, tanto Navarra como Cantabria. La única verde pura en el sentido de que tiene todas las pautas para estar ahí es Canarias, como nos acostumbra, pero Cantabria y Navarra tienen un índice de hospitalización ya por debajo de UCIs del 25%, una positividad por debajo claramente del 10% y los índices acumulados están, en el caso de Navarra, en torno a 400 y en el caso de Cantabria a punto de caer de los 300. Por lo tanto, se acercan a ese límite de 250 extremo a partir del cual empezaremos a trabajar con otros colores o con el color verde claramente. Es un anticipo más bien de estas dos comunidades por la buena trayectoria de lo que les espera a final de esta semana. Dentro de esa sintonía, pues he decidido también pasar a ámbar, a dos comunidades que van por el buen camino en cuanto a todas sus variables, son Baleares y Cataluña. Baleares, bueno, pues aunque lo peor que tiene es que está cerca de un 40% de UCIs, está en ámbar, está en crítico, pero su positividad es muy baja y su índice acumulado también viene de bajar de las primeras y está ya en torno a los 340 y su positividad del 7,7. Bien, todo eso me hace ponerla en ese ámbar de precaución y de una situación extrema, pero no tan extrema como las que están en rojo. Algo parecido le pasa a Cataluña, sobre todo por el nivel de UCIs que es muy elevado, ¿no? Que está cerca del 50% todavía, pero la positividad es extremadamente baja, con lo cual va a seguir bajando, va a seguir la buena tónica y de hecho la contagiosidad está en 445. Son las mejores, siguen en ámbar y seguirán en ámbar seguramente la semana que viene, pero ya digo, la progresión por las cifras que estamos barajando para diferenciar
diferenciarla de las situaciones en rojo, creo que es bueno que lo hagamos y que se incluyan en ese ámbar. Y ya rojo y rojo fuerte, en rojo fuerte siguen las mismas, aunque mejor, todas las comunidades han bajado, pero siguen estando en situación excepcionalmente mala, tanto Rioja como Comunidad Valenciana como Melilla. Por distintas razones, las podéis ver, pero la situación es mala. En el resto, bueno, todas han bajado, todas han caído, algunas más rápido que otras. Destaco las dos Castillas que lo han hecho de una forma muy rápida, tanto Castilla-La Mancha como Castilla y León. Por sus medidas tan restrictivas, pues está en una situación mucho mejor que la semana pasada. Por ejemplo, Castilla-La Mancha es de las que más ha bajado y está en 770 de índice acumulado, aunque aún el tema de UCIs es claramente mejorable porque está prácticamente como la semana pasada. La positividad también está bajando y bueno, pues lo mismo le pasa a Castilla y León. Madrid también ha mejorado, pero no tanto, y en tema de UCIs la situación no es nada buena, está por encima de ese 50% y no cae claramente, como veremos después los datos. Y bueno, pues el resto de comunidades, según lo vais viendo, todas tienen sus más y sus menos, todas han mejorado, eso sí, todas ya están por debajo de los 1000. Y bueno, la mala noticia, si queréis, aparte de ver los colores y ver cada uno vuestros datos, pues y ver los datos medios, pues la mala noticia sigue siendo claramente en la última semana, en la tercera semana que anticipé que tendríamos que pasar, y la mala noticia es que estamos en máximos en cuanto a defunciones. Esta semana ha estado en 3.563, estamos en 84.383 datos de consejerías más informe Momo. Son los datos más oficiales y más creo, cercanos a la realidad, aunque oficialmente estamos en torno a los 62.000, como sabéis. Bien, estas son las cifras. En cuanto al reparto en Castilla-La Mancha, decía que es una comunidad que ha mejorado mucho. Lo ha hecho, fijaos, mantengo el 1127, que era el de la semana pasada, porque estos son los comparables en ciudades. Van a mejorar todos, han mejorado claramente. Albacete seguro está ya por debajo de 500 de índice acumulado. Hablo de la capital y progresando muy adecuadamente. Su presión hospitalaria también ha bajado, a pesar de que lo ha hecho todo Castilla-La Mancha. Fijaos, ha bajado muchísimo esta semana, 380 hospitalizados menos en cama convencional. Ya digo, la presión ha bajado mucho, está en torno a 1.200, pero de los 1.200, casi 600, casi la mitad son y corresponden a la provincia de Toledo, que es la más castigada y sigue siéndolo. En el resto de hospitales se ha notado una mejoría clara, también en los de Toledo, pero ya digo, se mantiene como la provincia más afectada en presión hospitalaria, tanto en tema convencional como en UCIs, donde de las 225, 89 corresponden a la provincia toledana. De ellas, la que mejor en la contraposición, pues Albacete, que tiene 29 con la población que tiene, de las mejores en cuanto a UCIs, y también tiene muy bajo el índice. Fijaos que en Albacete capital ya estamos por debajo del centenar de enfermos COVID hospitalizados en nuestro Hospital General Universitario. Bien, del resto de provincias, pues todas han mejorado. Talavera sigue estando en torno a los 2.000 la semana pasada, pero claramente va a caer porque lo ha hecho. Este ratio se mantiene tan alto por lo que corresponde a hace 3 semanas, que al incorporar este viernes seguro que van a caer todas muchísimo más, o sea, va a haber una caída grande y generalizada en todos los datos, se van a quedar todas, Talavera quizá es la única que se queda aún por encima de 1.000, pero todas las demás van a estar claramente por debajo de los 1.000, incluido Cuenca, que yo creo que va a estar en torno a los 1.000 también. Bien, esas son las buenas noticias. Las malas, que hemos vuelto a tener casi 250 decesos esta semana, 246, unos un poco menos que la semana pasada, que fueron 262, si no recuerdo mal, pero seguimos ahí. Esta es de las comunidades que ha empezado a bajar los decesos, no en todas ha pasado, y por eso tenemos como máximo el máximo global de esta ola, que está en donde decía antes, por encima de los 3.500, lo que significa por encima de los 500 muertos día en España. Fijaos los patrones, en cuanto a los patrones de hospitalización, si los vemos, y ya paso a otra vez a general, veis, porque podéis ver un poco la distribución, los castellano-manchegos de todos los datos que tenéis actualizados, pero si vemos todos los datos de hospitalización, veréis cómo todos están en verde, veis, ¿no? Que todos para España en general, y todos en verde, salvo un par de patrones. Andalucía, que todavía le cuesta la UCI, por eso decía que la UCI ya la tendencia es generalizada en verde,
por ejemplo en Cataluña, en Madrid, en Castilla-La Mancha, es decir, a caer los últimos días de la semana pasada, y eso se va a imponer esta semana claramente y va a ser la tónica, con lo cual ya hemos bajado en general esta semana 100 enfermos UCI, pero la semana que viene va a ser más clara esta progresión. Nos vamos a las progresiones y las vemos. Mira, las progresiones, lo que estoy diciendo, esto es el panorama de cómo está bajando muchísimo y muy deprisa. Tengo que felicitar, porque sí, porque se lo merecen, a la sanidad que tenemos. Es de las mejores del mundo y está claro por cómo se están atendiendo, y el régimen de altas que se lleva ahora y el régimen que ha soportado en cuanto a presión hospitalaria, y que bueno, ya va a ser historia porque en poco tiempo, la semana que viene, vamos a estar ya estamos esta semana en 25.000. Bueno, según los datos del Ministerio estamos todavía por los 27.000, pero la semana que viene en cualquier caso vamos a estar por el Ministerio o por consejerías claramente por debajo de los 24.000, con lo cual 21.000 si tiramos de consejería en la estimación mía, con lo cual estamos bajando mucho, y el 15 de febrero digamos que en presión hospitalaria se habrá obviado en cuanto a cama convencional en general. Faltarán las UCIs, que habrán bajado también. Sí, mis previsiones es que la semana que viene estemos en torno a los 4.000 de UCIs, pero todavía no lo suficiente. Recordar que la presión hospitalaria en UCI queda bastante clara cuando se baja de los, o está en torno a los 3.000, ¿vale? A nivel nacional. Bueno, para eso nos queda lo que queda de mes, porque es una variable que va más tardía, pero cada día que pasa la mejoría es clara, ¿no? Y en el tema de hospitalización, cuando caemos de 20.000, la cosa, pues eso, es más que soportable en cuanto a hospitalización. Y eso va a pasar la semana que viene, vamos a estar en ese rango. Con lo tanto, en cuanto a cama convencional, se están disipando todas las presiones, y en cuanto a UCIs, pues nos queda todavía un par de semanas en las peores comunidades para notar claramente ese respiro que se producirá. Mirar aquí la tendencia, la línea roja es la que hace mención a las UCIs, y mirar la progresión para febrero es bajar claramente y llegar pues a esas cotas, a esos niveles en donde la presión no es un problema. Bien, esto en cuanto a proyecciones que nos llevarán a un índice acumulado. Fijaos la ola como baja, la veíamos en la primera pantalla. A 28 de febrero estaremos en un índice acumulado en torno a los 250, como decía, de media. Esas son las previsiones, por lo tanto, bueno, cuando acabe febrero podremos mirar atrás y ver lo peor. Todo esto ha pasado semana a semana, y todo esto ha contribuido a una situación grave durante 2-3 semanas, pero que hoy en día podemos decir que es muy diferente, ¿no? Vamos a ver qué está pasando en el mundo también, por ver que no es una situación ajena. Lo que está pasando en el mundo, veis, es que todo se está normalizando. Pues por ejemplo, los datos correspondientes a Estados Unidos, pues ya están bajando claramente del 1.000.000 de contagios a la semana, y mirar los datos mundiales, que son, para que veáis que es algo generalizado, ya están en torno a 3 millones. Llegamos a estar en 5 millones, ya estamos en 3 millones de contagios semana. Sigue siendo mucho, pero ha bajado claramente, mucho además. Y también el régimen de decesos ya ha empezado a bajar, ya hemos llegado al pico de 100.000 semana, estamos en 85.000 semana, con lo cual la situación es generalizada, y si vemos país por país, pues todas las situaciones van a mejor, todas, sin excepción, algunas más, claro, otras menos. O sea que en el caso de España, incluso Portugal, que es ahora la peor en Europa, pues también está mejorando claramente esta semana. El caso de España no es excepcional, y el régimen de vacunación se empieza a notar en más de un país, y ahí es donde vamos, el tema vacuna. Este es el que me interesa. Esta es la clave para que en abril no repitamos una curva que nos haga daño. Hay que vacunar, y hay que vacunar rápido. Hay que aprovechar lo que queda de mes y marzo, que es donde estaremos en esa vaguada para la próxima ola, que se prevé mucho más baja, porque estamos además en zona de primavera, en zona, bueno, lo hemos visto, ya es algo que ha pasado el año pasado, en zona que es favorable para combatir al virus. Estamos en una mejor situación, y además, si tenemos una vacunación que esté en torno al 10% de vacunación, estaría ideal para que eso pues no llegara
a los límites que han llegado en otras olas, ¿no? En noviembre e incluso la de enero, que es la mayor en cuanto a repunte. Bien, el régimen de vacunación es óptimo, es decir, no se le puede pedir más. Las comunidades autónomas, salvo el País Vasco, que es algo más lento, está en torno al 77% en previsión, yo creo, de ese reparto vacunal, creo que lleva un programa diferente. El resto están en torno al 100%, incluso algunas más, porque ya sabéis que se aprovecha hasta la última gota, nunca mejor dicho, y se sacan 6 dosis en la de Pfizer en más de un sitio, ¿no? Bien, quiero decir, estamos en el 95% de administración, es decir, las reservas que quedan es por previsión para la segunda dosis, pero ese es el problema, que actualmente no se está incrementando, estamos en torno al 1.300.000 de expansión del contador a donde llega, ¿no? De lo que es la primera dosis. Se le ha puesto la primera dosis a 1.300.000 y no se avanza mucho ahí. Llevamos una semana que se ha avanzado poco más de 100.000. Necesitamos más vacunas, se van a recibir, se han recibido ya. Hoy empieza la AstraZeneca a administrarse. El viernes, cuando haga el resumen de este tablero del viral, pues veréis cómo ha variado la situación y cómo esas vacunas entran y mejoran muchísimo sus efectos sobre esa cifra, pero esa cifra debería llegar al menos a los 5 millones para en marzo, estar en torno a los 5 millones para empezar a ver los efectos y para tener claro que la posible ola de abril-mayo no tenga nada que ver y sea totalmente, pues es una mini ola, si queréis, que no afecte a prácticamente ni al porcentaje de contagios que se ha llegado, ni por supuesto la hospitalización requiera esa hospitalización que ha requerido esta última hora y por supuesto los decesos. Bien, el resumen, y ya aumentaré o mejoraré el tema del viernes y lo haremos con AstraZeneca también. El resumen, de momento, ya digo, no se ha incrementado el ritmo, de hecho se está ralentizando y estamos en torno a julio de llevarnos esto para llegar a inmunidad, julio del año que viene, no de este, ¿no? Y en Castilla-La Mancha, a pesar de que vamos mejor, pues también estamos en torno a marzo del año que viene. Bueno, esto es anecdótico, creo que va a cambiar y mucho, es necesario que cambie y mucho, porque ahora mismo, a principio de verano, estaríamos en torno al 13,5 de vacuna, esto al ritmo, ¿no? Y al 17. Esto debe variar y debe mejorar bastante. Debemos llegar a un 20% de media y a un 25% al menos para que junto a la inmunidad natural, aunque no lleguemos a esa inmunidad del 70%, sí que se note y sí que tengamos un verano muy diferente. Yo soy optimista, voy a pasar a la síntesis ahora a hablar de ese tema, pero creo que hemos tocado lo peor de la pandemia. Hay que mirar hacia adelante, hay que mirar hacia lo que nos viene y lo que nos viene es todo mejor. ¿Por qué no? Porque así lo llevo diciendo durante más de 6 meses, hablando de cuál iba a ser el problema del principio de 2021 con esta ola y que también dije desde siempre que la primavera iba a ser diferente. Pues ya ha llegado y ha pasado lo peor, queda esta semana para empezar a reducir decesos y a partir de ahora, a partir del día 15 de febrero, serán todo buenos datos, serán todo buenas noticias y a pesar de las cepas, de los datos que hay, creo que se va o podremos empezar a hablar de control de la pandemia a nivel general y por supuesto a nivel europeo y por supuesto a nivel de España. Esas son mis previsiones y esto es lo que veo de cara a marzo, un marzo muy diferente, siempre lo dije, sobre todo la segunda quincena de marzo va a ser una quincena pues mucho mejor de lo que auguran mucha gente de las que están hablando en muchos foros que nos cuentan cosas de este tipo, ¿no? Yo creo que abril es un mes muy diferente, es un mes que donde se va a ver si realmente la vacuna se ha entrado en nuestras vidas para quedarse y ha combatido claramente al virus, porque lo está haciendo en países como Emiratos Árabes, lo está haciendo en países como Israel, por supuesto, y lo está haciendo en otros países como Reino Unido, como Estados Unidos, que nos van por delante en este régimen de vacunación. Se están notando ya los efectos y a eso es a lo que me agarro y a eso es a lo que creo que nos va a condicionar todo lo que viene por delante. Y esas son mis estimaciones, es decir, como decía, vamos a cerrar febrero con datos mucho mejores.
marzo vamos a estar en vaguada y la posible subida de la ola no va a tener nada que ver, porque si todo funciona y está engranado como se prevé para un marzo con una recepción de muchísimas vacunas, muchísimas dosis, pues seguramente que conseguimos un cambio claro y clave para empezar a controlar esta pandemia que cumplirá su año justo en ese mes. Para España, aunque ya ha cumplido un año, pero digamos que todo se disparó, todo comenzó a primeros de marzo del año pasado. Los primeros días de marzo pues vinieron con las malas noticias, poco a poco se iba imponiendo el coronavirus en nuestras vidas, y en torno a la mitad, es decir, el día 15 de marzo, el presidente declaraba el primer estado de alarma. Bueno, pues vamos con el resumen, con la información veraz de lo que nos queda y con mis recomendaciones. Vamos con todo ello. Para mí hoy es el titular de que comienza, o que claramente se nota los cambios en todas las curvas de todas las variables. Afortunadamente, el comienzo fue allá en torno al 20 de enero con la positividad, y hoy hemos cerrado con la cifra de decesos alcanzando el pico, esos más de 3.500 españoles que nos han dejado esta semana. Seguro que la semana que viene vamos a tener muchos y mejores datos. Vamos a tener mejores datos de decesos, vamos a estar en torno a los 3.000, que ya son, porque vamos a ir bajando poco a poco. Recordad, la primera semana siempre cuesta, pero vamos a tener cifras de hospitalización muy inferiores a las actuales, y también de UCIs, y también de positividad, y también, por supuesto, de contagios. Es decir, en definitiva, a mitad de febrero nos vamos a encontrar con una posición fuerte respecto a la bajada de esta gran ola de enero, en donde en un mes hemos tenido 1 millón de contagios, cuando tenemos mañana, o hoy mejor dicho, se publicarán los datos y estaremos en los 3 millones. Bueno, pues 1/3 de todos los contagios del año se han producido en un solo mes, para que veáis un poco la virulencia que ha tenido esta ola. Y decesos, pues ha habido muchos también, no al nivel de la primera, pero sí hemos estado en algo más, o en torno al 60-70% de esa peor zona de la primera ola. Pero esto ha quedado ahí, y mi previsión es que se ha acabado. Que mirando hacia atrás veremos lo peor de la ola, lo peor de las olas. Y mirando hacia adelante solo queda que bajadas y mejoras. Creo que estos vaivenes de ahora que empieza la cuarta ola o la quinta, sí, vendrán, pero no tendrán nada que ver. Dicho de otra manera, creo que no afectarán en gran medida a nuestra vida socioeconómica. Creo que España podrá recuperar poco a poco su actividad económica tan necesitada. La relajación en las medidas empieza desde ya en muchas comunidades autónomas, y será algo continuo durante este mes. Y esa relajación nos llevará a un mes de marzo, evidentemente, con algo más de movilidad, pero con una ola bastante vencida. A partir de ahí tenemos las vacunas, y ese es nuestro reto, conseguir ahora, en este momento que empezamos a salir de la ola, conseguir vacunar al mayor número de españoles posible, porque con eso conseguiremos un abril muy diferente y sobre todo un verano muy diferente. Recordar nuestra actividad económica, la dependencia que tenemos del turismo. El verano está ahí, a la vuelta de la esquina, y es necesario creérnoslo, y yo creo que sí que vamos a conseguir controlar y vencer a esta pandemia. Lo están haciendo en otros países que van por delante en vacunación. ¿Por qué no que pase aquí? Las previsiones son esas, han sido esas siempre, y os animo a todos a mirar hacia adelante, a activaros, a ser positivos y, bueno, pues a entender las limitaciones que tenemos, nuestra responsabilidad social, nuestra responsabilidad individual en todo esto, pero también a entender que hemos pasado lo peor y que lo que viene por delante, con vacunación incluida, es siempre mucho mejor. Vamos a por ello, creo que es así, y poco a poco este mes vais a ver, o vais a ir viendo cómo se cumplen todas estas anticipaciones de llegar incluso al índice acumulado 14 en torno a los 250. Dije que por debajo de 400, eso es seguro, pero vamos a estar en torno a esa cifra. Ojalá y sea así, siempre queda una probabilidad de que esto no pase, pero cada vez menor.
Un abrazo a todos, cuidad mucho y hasta el viernes, en donde hablaremos del tablero viral con la nueva entrada de las dosis de AstraZeneca. 200.000 acaban de llegar y la semana que viene, bueno, durante este mes serán 10 veces más las que nos acompañen, además de las de Pfizer y Moderna. Y la previsión de otras vacunas. Todo esto en el próximo vídeo del próximo viernes. Un abrazo a todos y lo dicho, cuidado mucho.